Bueno, muy bien, estamos aquí con el concejal presidente del Bloque Partido Justicialista, el señor Guillermo Maguire. Gillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda Fernando? Gracias por la invitación. Bien. Bueno, Gillo, ayer esperábamos una sesión tranquila, 5 puntos. Tratábamos que todos pensábamos que en una hora se iba a finalizar, pero los dos últimos puntos fueron más que candentes y tomando quizás un tono político también. ¿Qué Y opinión te sí, merece? mira, perdón, sí, o sea, dentro del Consejo todo va tomando, tiene su parte política, o sea, la política hace a la vida de los ciudadanos y también, más que un tono político, o sea, yo creo que la permisividad de cada parte puede dar su punto de vista con respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, en el último punto, donde se preguntaba sobre ciertos temas, o sea, por supuesto que tenía un matiz político, digamos, porque las ordenanzas que habían puesto, y ellos mismos lo dijeron, y no poner los pedidos de informes que habían hecho en su momento, que también esos pedidos de informes, cuando se han hecho pedidos de informes, se han llamado a los funcionarios a informar. Sobre esos temas también se le ha preguntado a los funcionarios. Todos tienen un porqué. Nosotros, ¿por qué lo tratamos sobre tablas y por qué nos abstuvimos en eso? Sinceramente nos abstuvimos para que, si ellos quieren mandar ese pedido de informe, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que nosotros no vamos a tomar primero una opinión positiva sobre algo que nosotros sabemos cómo es. Porque nosotros, siendo oficialistas, vamos y consultamos de esto mismo. De la misma manera que están informados ellos. O sea, hablan de un lote, por ejemplo, el lote de la escuela técnica. ¿Cuándo fue? Vos te podés acordar que en noviembre se había votado que nosotros también acompañamos. Pero esto lleva una prescripción de dominio. Sabemos que es una asociación vacante. Sabemos que lleva ciertos pasos legales. Se puso en un total de acuerdo con que los lotes fuesen a nombre del municipio y después el municipio se diera a la Dirección General de Escuela. Porque fue eso el espíritu de la sesión. Terminamos todos aplaudiendo, todos contentos, todos felices, porque era eso lo que se pedía. Y ahora estamos hablando de noviembre, en 6 meses vamos a hacer una prescripción de dominio, vamos a poner en orden esos lotes. Inclusive, nosotros nos tenemos que poner, o sea, desde el municipio están haciendo todas las gestiones necesarias para que se regularice esa parcela dominial, que inclusive en una de esas parcelas estaban confundidas y figuraban 18 hectáreas en Almeida, creo. Había otro problema de fondo que ya lo estaban resolviendo. Entonces, no podemos poner un pedido de informe sobre algo que ya estaba hablado y que sabíamos en la misma sesión, se había informado que eso iba a llevar un tiempo, que iba a llevar quizás un par de años para que se pudiera resolver. Estamos hablando de noviembre. Claro. Estamos hablando nuevamente del parador y la terminal, el gran caballito de batalla de Cambiemos UCR, y donde en esa parte también, o sea, hay distintas posiciones. O sea, le estaba hecho, y yo creo que lo había traído y se lo había alcanzado a alguien, en donde estaba hecho el estudio de la plata que se necesitaba para poder habilitarlo como se tiene, o sea, habilitarlo. Una cosa es el uso y el otra la habilitación. Entonces, para poder habilitarla, como no se habilitó en su momento, que se inauguró una caja vacía, eh, para poder habilitarlo como se debe, o sea, había que gestionar ante provincia o nación 5 millones, en ese momento eran 5 millones y medio de pesos. Si se gestionaba esos 5 millones y medio de pesos, ¿qué pasaba con los 15 millones de pesos que estaban dentro del presupuesto provincial para hacer la nueva terminal donde se debía hacer? Entonces, vamos repitiendo los hechos, o sea, ahora, por ejemplo, el concejal Natalini es un acérrimo defensor de la terminal, en cuanto en un momento, cuando estaba en otra posición política, a él le pareció que eso era una aberración, lo dijo en un medio, gente me lo hizo recordar que lo había dicho en medio, o sea, uno no tiene no tengo un archivo donde lo podemos, pero se puede hasta conseguir ese archivo, pero tampoco para darle más profundidad, digamos, a este tema. Que sí que está muy cerca de resolverse como se tiene que resolver el tema terminal, está muy cerca de resolverse. Y esto también viene aparejado a que estábamos hablando de que en ese predio se iba a hacer la escuela técnica nueva, o sea, Claro. la escuela técnica nueva con parte del centro de formación profesional, iba a ser un polo educativo que era muy importante, o sea, iban a tener inclusive todos los laboratorios y los talleres necesarios para la escuela técnica, y que nosotros,
a sabiendas de eso, y no sé por qué, ya estando casi en la licitación, se frenó eso, pero inclusive hay un relevamiento que se hizo en el año 2017, si no me equivoco, en el año 2017, en donde se reestructuraron los planos y donde se empezaba a hacer planta baja y 2 pisos, ahora se había reestructurado de hacer planta baja y 1 piso, pero lo había hecho, digamos, esa reestructuración la había hecho este gobierno, ¿no? El gobierno anterior, digamos, cuando estaba presentado el proyecto. Nosotros, a sabiendas de eso y teniendo esas cuestiones, digamos, que fue hartamente explicada, o sea, nos damos cuenta, digamos, que esto es payasesco, o sea, es presentar 5 o 6 temas que pueden tener un hilván político y poder, que le puede dar pie a poder hablar todo lo que ayer Mateo, digamos, se apropió de la sesión y todo lo que pudo hablar. Entonces, era una cosa linda políticamente para presentarla, para estar ante la cámara y poder explayarse y poder hablar, y más con el tratamiento sobre tabla. O sea, nosotros no creíamos que eso, meterlo de vuelta a comisión, porque ¿a qué lo vamos a meter a comisión? Para consultarlo de vuelta si ya estaba todo hablado. O sea, el médico del MOL ya estaba hablado, o sea, el médico del MOL, si se consigue un médico que quiere ir a trabajar sábado a ser franquero, sábado y domingo, el MOL lo contrata la municipalidad en el acto. Entonces, si nosotros estamos, eso ya lo saben, eso ya lo saben, esa problemática ya lo saben y les fue explicada, que el problema es conseguir el insumo. Entonces, si tenemos problema con conseguir el insumo, que ellos dicen que no está dentro de su potestad, porque ahora yo no entiendo una cosa. Si ellos teóricamente son oficialistas a nivel nacional, a nivel provincial, yo te pregunto, y teniendo un senador provincial, ¿qué gestión importante hicieron para Navarro? Porque todas las gestiones de las obras que voy a reconocer, o sea, gobierno nacional y gobierno provincial le dio gestiones a Santiago. ¿Por qué le da gestiones a Santiago? Sinceramente le da gestiones a Santiago también porque Santiago garpa, o sea, es un municipio prolijo y un municipio que está bien con las cuentas y un municipio que la plata de la obra la pone en obra. Entonces, si nosotros estamos poniendo la plata de obra en obra, ¿a dónde va a dar la gobernación? ¿A dónde va a bajar los fondos o nación? ¿A un municipio que está luchando para poder pagarle el sueldo a los empleados? Que acá en Navarro no tenemos ese problema. Que acá en Navarro quieren por ahí buscar con algunas cuestiones, algunos problemas como hablaban ayer del presupuesto, se remitían al presupuesto, o sea, tenían una gana de hablar terrible, se remitían al presupuesto donde hablaba la forma de pago del empleado municipal y donde sinceramente los gremios municipales están de acuerdo con lo que se está trabajando ahora, que donde se puso una pauta salarial y donde eso no quita de que haya paritarias. O sea, hoy los empleados están cobrando todo junto en tiempo y forma. Durante estos 7 años y medio estamos sumidos en una crisis. Hay municipios que están muy comprometidos financieramente. Entonces, el último tema daba para cortar mucho, o sea, volvimos a explicar, te digo sinceramente, o sea, le dimos el sobretabla, nos abstuvimos y todo para no seguir cortando sobre lo mismo. Por ejemplo, en la sala Ramón Carrillo, la pediatra Rosa Señari se jubila, ¿no? Bueno, se está buscando otra pediatra, pero la pediatra, por ejemplo, que la pediatra que hay es Marita López Mateo. Marita López Mateo pertenece a médico comunitario. Claro. Entonces, si hay que cubrir la Ramón Carrillo, hay que cubrirlo mediante guardias. ¿Y qué sería? Por ahí injusto en cierta medida, o sea, habría que buscar una pediatra que vaya de lunes a viernes. O sea, ¿qué quieren? ¿Hacer las cosas o hacer las cosas mal? Que vaya lunes a viernes y tengan un sueldo equiparable a lo que tiene la doctora López Mateo, o sea, que no va a ir 2 veces por semana a cobrar por ahí muchísimo más, que le va a salir mucho más caro al municipio y sería injusto también, o sea, la doctora no está cobrando por médico comunitario, está cobrando muchísimo menos, entonces hay cosas que se tienen que resolver también. Entendemos, o sea, están poniendo como que no se atiende estos problemas de salud. Decime una cosa, Fernando, si este gobierno no se ha preocupado profundamente por los problemas de salud. O sea, nosotros teníamos un hospital, que el hospital sinceramente era un centro de derivación, y yo lo viví con un familiar mío. Y que por ahí te pedían por favor de que
te pedían por favor en el gobierno anterior de que vos no lo derivaras, porque era tanta la derivación que había de pacientes que no podían retener pacientes en el hospital. A mí con mi madre, o sea, pidieron por favor de no derivarlo y yo la derivé igual porque no había los elementos suficientes como para poder hacer, como es, para poder seguir con tener un diagnóstico certero en ese momento. Exactamente. Entonces, Exactamente. si estamos hablando de un hospital de que miles de falencias y que estábamos por ahí en un momento también, o sea que vos fíjate hoy en día que no hay problema con cubrir las guardias, hoy en día tenemos 38 especialidades, tenemos 4 o 5 pediatras, tenemos más de un anestesista, o sea, en un momento no estaba el anestesista del hospital, no se podía hacer una cirugía, tenemos varios cirujanos, tenemos una guardia de lujo, tenemos el hospital también con todas las comodidades, tenemos sala de cuidado paliativo, la cooperadora del hospital también está aportando para terminar todo lo que se está terminando, trabajando mancomunadamente. O sea, querer decir que el gobierno puede decir que puede tener alguna otra falencia y alguna otra cuestión, pero querer decir que el gobierno no invierte en salud, o sea, o buscar que, que Santiago y la gestión no quiere buscar una solución en salud, es porque no se puede y lo tienen que entender que no se puede. Si quieren más que ellos quieren que en un centro de atención primaria de la salud se pueda atender un vecino para desconcentrar el hospital. Tenemos hasta una sala periférica odontológica, un centro odontológico. Entonces no podemos decir que no se quiere resolver eso. Gillo, hablando ya de salud, ¿qué concepto decís de médicos comunitarios? Que también fue un tema bastante áspero para charlarlo. Bueno, los médicos comunitarios, o sea, una de las cosas que está teniendo la oposición, y esto lo viene trayendo del presupuesto, ayer, por ejemplo, sacaron al ruedo la cuestión de los 4 millones para el camino de Mula en la ruta 30, o sea, 10 kilómetros de camino. Y estamos hablando de 4 millones de pesos. O sea, cuando nos pedían el presupuesto, nos pedían 4 millones de pesos para eso, 1 millón de pesos más de presupuesto para el Consejo Deliberante. Son 5. La exención de pago de alumbrado público que se les dio para las instituciones sin fines de lucro. Hablemos 1 millón de pesos más, son 6 millones de pesos. Ahora hablamos que se tiene que dar, digamos, pagar lo que se les debe a los médicos comunitarios, que es algo contraído por más, le quisieron poner el nombre de beca para hacerlo más light. Pero digamos acá, o sea, no importa que tenga el nombre de beca, que tenga el nombre de dieta, que tenga el nombre de sueldo, que tenga el nombre que tenga, o que lo pintes lo más lindo posible. Acá tenemos nosotros profesionales que no están cobrando hace 6 meses. Y tenemos el mismo problema que tuvimos el año pasado. Y el año pasado tuvimos que hacer una presentación, de hecho, porque digamos los mismos médicos comunitarios estaban en esa situación. Y ahora, este año también, y que estuvo trabajando Facundo, los mismos médicos comunitarios están haciendo el pedido para poder cobrar esa beca, esa dieta, eso como lo quieran llamar. O sea, acá se lo quiso pintar muy lindo de que es una beca y que después se iba a ir. Muchachos, entendamos que este gobierno nacional y provincial lo que está haciendo recorte en todo el país, en todas las cuestiones. O sea, no podemos manejarnos, digamos, hablando digamos, del sustento de una familia, tratar de transformarlo con el nombre de una beca, tratar de transformarlo con que el gobierno no quiere hacer recorte, vamos a reconocer que están haciendo estos recortes y que están tratando de recortar y que están cortando el hilo por lo más delgado. Y que están... ayer, por ejemplo, cuando la concejal Dimitri dijo de que a ella le gustaban los numeritos, yo porque la verdad que se estaba haciendo el debate ya muy pesado, o sea, no era debate, era un monólogo esto, y la verdad que un monólogo tendencioso, y donde cuando dice la concejal Dimitri que le gustaba hacer numeritos, yo le iba a decir, sí, a mí me gusta también hacer numeritos. Y uno de los numeritos que me preocupa son los 5.000 pesos por segundo que estamos pagando de interés de deuda. O sea, de acá tenemos un peso muy pesado que va a tener que lidiar que sea gobierno próximamente. Acá tenemos, ayer por ejemplo estaba mirando el número y estaba mirando a Fantino, no estaba mirando a C5N ni nada porque puede llegar a haber lugar a duda, y que acá se está comprometiendo un 52% del PBI por la deuda. O sea, claro. En la época que estaban los militares, que estaba antes de asumir Néstor,
la deuda externa era 114.000 millones de dólares y comprometía en ese momento, yo no me acuerdo qué porcentaje del PBI, en la época que estaba, en el 2015, o sea, Cristina, pero dicho por gente ahí, ya sabemos con qué ideología política, se bajó a 104.000, o sea, estamos hablando de deuda externa con privados también, estamos metiendo dentro de la bolsa, o sea, la deuda real. Deuda real. La deuda real. Y en ese momento Cristina comprometía un 15% o menos, un 15% del PBI. Creo que la anterior era un 22%, esto era, no sé si era un 15% del PBI o menos del PBI, y ahora estamos hablando de un 52% del PBI que se está comprometiendo. O sea, Cristina dejó 104.000, o sea, la deuda que tenía en ese momento el país, en el 2015 eran números que te lo dan de ahí, eran 104.000 millones de dólares, ahora son 221.000 millones de dólares, con pagar deudas contraídas de 22.000 millones de dólares que no se sabe dónde se va a sacar, porque los pibes se están gastando la plata ahora. O sea, se gastaron 10.500 millones de dólares en la timba financiera desde que el FMI autorizó, hará un mes o un par de meses, para que hacer el plan llegar. O sea, desde que lo autorizó el FMI, se timbiaron 10.500 millones de dólares, que era para pagar el primer compromiso al año 2020 de 22.000 millones de dólares. Y se van a gastar ahora todavía los 9.500 millones de dólares que tienen también para pagar los compromisos. Entonces, dentro de una realidad que tenemos así, entonces, anoche, yo te digo sinceramente, en un momento no quería hablar, tenía muchas ganas de hablar, y ya que a la concejal le gustaban tanto los numeritos, a mí también me gustan los numeritos también, y estamos viendo una realidad que yo creo que no necesitamos mucho numerito para darnos cuenta, sino abrir la heladera, porque la heladera, viste, hoy en día es como la vida tucumana, alumbre y nada más, o sea, abrir la heladera no hay nada. Entonces, quería decir eso, quería decir ayer que ya tenían preparado por ahí todo este artilugio político, digamos, en estas cuestiones, ya venían, por eso tanto que se atendió el concejal Natalini, que también particularmente me sentí dolido cuando hablo de una doble moral, porque sinceramente no hay necesidad por ahí al tratar, y más en el tenor que nosotros, sinceramente el pedido de informe se lo podría haber mandado a comisión, listo, vamos a comisión, ya está, se terminó, pero dejamos que se pudieran expresar, dejamos que pudiesen decir lo suyo con respecto a algo que nosotros también tenemos la respuesta. Son dos posiciones diferentes tomadas, entonces claro, no se puede estigmatizar, y menos utilizar una palabra como doble moral. O sea, ¿cómo es la doble moral? ¿Sos moralmente correcto o sos inmoral? Entonces, es hablar de una ambigüedad que decimos quién tiene la primera piedra para tirar. O sea, por eso me remitía a decir que si, digamos, está asignado el concejal como es Natalini por ser perfectible en sus accionares, bueno, entonces tendré que copiar ese modelo. Pero por eso, digamos, a mí nos llamó la atención, y en defensa de mi bloque. Yo creo que en nuestro bloque no se tiene que sentir agraviado de esa manera. Tampoco quise pedir una moción de privilegio. Después lo quiso decir que se dijo jugando. Las cosas se dicen o no se dicen. Entonces, quiso decir que fue de jugando, que fue metafórico, que no hay necesidad. O sea, no son temas de fondo que se están tratando acá, unas determinaciones sumamente profundas y que están tratadas. Que ahora que sí, eso hubiera llegado al hartazgo, porque digamos del Ejecutivo y de los funcionarios no tienen respuesta, ahí hubiera sido otro el tenor de las cosas. Igual de lo de la plaza, por ejemplo, de ANSES también, que decía el apuro para sacarlo. ¿Cuánto hace que la plaza de ANSES parece la Amazona? O sea, está en un estado de abandono terrible. Hace rato que está abandonada la plaza de ANSES. ¿Cuánto hace que nosotros lo venimos viendo? Bueno, estamos pidiendo una sencilla minuta de comunicación, para que articule los medios, venga a explicarnos a ver qué medio va a articular, y nosotros todavía no se lo estamos pidiendo directamente tampoco a Carlos de la Madrid, porque sabemos que él es el que tiene que articular los medios con la sede central para poder poner la plaza en orden. Se están acomodando todo el espacio verde, se están acomodando, ellos mismos pedían con la cuestión del antivirus, se pidió de que se tengan los espacios verdes en orden. Y acá tenemos una placita diminuta que tiene que estar impecable porque está en el medio del pueblo. Y la verdad que el Estado, sinceramente, andá y sacarle una foto, Fernando, ya le pasa todos los días por ahí, y yo creo que a ustedes no se les ha escapado también. Yo creo que el tenor de la sesión fue así, o sea,
Nosotros lo único que queríamos pedir era por los médicos comunitarios, lo que realmente nos interesaba. El pedido que hicimos como minuta de comunicación, como que habíamos hecho por la plaza en sí, lo del médico comunitario era un pedido, o sea, también van a tener que salir un poco de las costumbres de querer agregarle cosas a los expedientes presentados. O sea, si nosotros presentamos un expediente de tal o cual manera y le queremos poner cosas alocadas, no podemos. Para eso tenemos que tener un poco de seriedad, hacer un cuarto intermedio, dentro del cuarto intermedio tratar a ver si le agregamos algo más, o bien pasarlo a comisión y en la comisión, dentro del dictamen, podemos pedir alguna cosa más, pero no es la opinión de ellos. Sí, yo lo voto, pero si le pones esto. Claro. ¿Entienden? O sea, acá nosotros la opinión nuestra es el expediente que se está tratando. La opinión de ellos es los agregados que le están haciendo después. Entonces, esto tiene la posibilidad de hacerse un pase a comisión y que de comisión salga otra cosa con un agregado. Entonces, yo creo que también tenemos que buscar los órdenes y no enojarnos porque nosotros no aceptamos otra posición. Para eso somos distintos pensamientos. Y yo creo que, gracias a Dios, Navarro tenemos un consejo deliberante y que los 12 concejales trabajamos por el bien de Navarro y que los 12 concejales estamos mancomunados y que nos respetamos. Amén de que pueda haber algún desliz, vamos a tomarlo como un desliz como el que hubo ayer, pero o una situación picaresca. Pero yo creo bueno, que esa forma la podemos limar como para poder trabajar en una forma todavía más ordenada. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.